hermanos, estoy de nuevo con ustedes para meditar la siguiente catequesis de la primera etapa. Y me da gusto saludarles, esperando que todos ustedes estén gozando de salud, de alma y cuerpo. Vamos hoy a meditar la catequesis número 16, que se titula Jesús dialoga con su Padre Dios. Tiene como objetivo conocer la profunda relación de Jesús con Dios, su Padre, la constancia con que buscó su intimidad para que aprendamos a relacionarnos y con valentía hagamos siempre su voluntad como la hizo Jesús. Pero antes de meditar esta catequesis, haremos un recordatorio de nuestra catequesis número 15. En la catequesis número 15 hemos meditado sobre el poder. Hemos visto que el poder, pues a todos se nos otorga de alguna manera, como a los padres de familia, a los profesores, a los gobiernos o presidentes, a los sacerdotes, a las religiosas, religiosos, etc. Todos tenemos un poder que Dios nos ha confiado. Ese poder no lo tenemos por nosotros mismos, sino es Dios quien nos lo comparte. Y como tal, pues hay que ejercerlo de buena forma, como Dios lo quiere. Hemos meditado cómo Jesús también nos enseña a vivir el poder, a poner en práctica el poder. Vimos que Él lo lleva a cabo curando a esta persona que se encuentra paralítica, que se encuentra sin poderse mover y con deseos de ser sanado. Entonces aquí Jesús manifiesta este poder que Dios el Padre le comparte. Hoy, hermanos, pues como he mencionado, vamos a meditar la catequesis número 16. Y nuestras catequesis sabemos que siempre parten de la realidad. Entonces hoy tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿qué entendemos por amistad? ¿Con quién se dialoga con libertad y gusto? ¿Cómo se cultivan las relaciones profundas con los demás? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿qué entendemos por amistad? Pues hay muchas formas de decir qué es la amistad. Y podríamos decir que la amistad es esa relación que existe entre dos o más personas, pero de manera especial entre dos personas, en donde se lleva a cabo pues la confianza, se da también la empatía, se da el afecto, la sinceridad, la comprensión, incluso también la generosidad. Pues estos elementos son importantes para que se lleve una verdadera amistad. Y es importante, es bueno tener amistades, porque las amistades nos ayudan, nos corrigen, nos orientan. Cuando estamos en un error, nos dicen de qué forma mejorar. Entonces, pues la amistad es buena. Dice la palabra de Dios en Eclesiásticos 6:14 que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Entonces es muy bueno tener amistad. Y para que se lleve a cabo una amistad, pues es necesario cultivarla. Como nos dice la pregunta, ¿cómo se cultivan las relaciones profundas con los demás?
pues es necesario que se cultive la amistad entre estas personas, y para no dejarla morir, para no dejarla que se pierda, es importante cultivarla. Y una vez pues que se ha cultivado esta amistad, vamos a lograrla y así podremos pues dialogar con esa libertad, con ese gusto, con esa profundidad. Como nos dice la segunda pregunta, ¿con quién se dialoga a gusto y con libertad? Pues con la persona con quien tenemos confianza, con quien le podemos contar nuestros secretos, nuestras dificultades, ¿por qué no también nuestras alegrías, nuestros triunfos? Entonces se dialoga con ese gusto, con esa libertad, con aquella persona que sabemos también nos va a escuchar y va a guardar los secretos que nosotros le confiamos. ¿Sí? Bueno, pues entonces es importante que en nuestra vida podamos cultivar amistades, ¿sí? Y una amistad pues siempre creo que es incondicional, pero si nos damos cuenta en la realidad, pues a veces las amistades nos condicionan. Se dan amistades por interés, se dan amistades porque te necesito, se dan amistades si tú me das lo que te doy. Normalmente pues así lo ve la sociedad, y esas pues no, podríamos decir, no son amistades verdaderas. Entonces también podemos ver que sí hay amistades verdaderas en donde nosotros podemos pues descansar nuestro corazón, ¿verdad? Hay personas que nos pueden escuchar, que pueden dialogar con nosotros, que nos pueden entender, que nos escuchan, que nos brindan su tiempo. Entonces ahí podríamos ver las amistades verdaderas. Bueno, las personas amigas que llegan a tener esa bonita relación, pues se recuerdan mutuamente, se ayudan mutuamente, incluso se mandan mensajitos, rezan unas por otras, etc. ¿Sí? Entonces se da un verdadero diálogo, ¿sí? Entonces esa relación que se da entre personas nos ayuda a crecer. Por eso sí es importante encontrar amigos, porque nos ayudan a un crecimiento, nos corrigen, como hemos mencionado, cuando nosotros estamos pues en algún error. ¿Sí? Bueno, pues esta realidad que vivimos podemos también iluminarla con la palabra de Dios, porque Jesús también nos enseña cómo vivir una verdadera amistad. ¿Sí? Bueno, Jesús también como humano tuvo amigos, y sus principales amigos pues fueron los apóstoles, ¿verdad? A quienes les confió los secretos del Padre, sus amigos con quienes él podía platicar, ¿verdad? Y primero él se dio incondicionalmente a sus apóstoles, a sus amigos, y pues también se daba a los demás, a tanta gente que le necesitaba, a tanta gente que le escuchaba, ¿verdad? Para Jesús no había diferencias. Para él pues todas las personas fueron importantes, desde el más rico hasta el más sencillo, hasta el más necesitado de él.
Es por eso, como hemos visto en la catequesis anterior, que Él pues se interesa por esta persona que necesita ser sanado. Entonces, para Jesús, la amistad es esa, darse a los demás, a los más necesitados. Y en esta catequesis que hoy veremos, pues veremos de qué forma Jesús nos enseña a tener amistad. Bueno, pues iluminando también esta realidad, tanto desde la palabra de Dios como desde el magisterio, pues hoy nos ilumina el documento de Puebla en el número 932 y nos dice lo siguiente: el ejemplo de Cristo orante. El Señor Jesús, que pasó por la tierra haciendo el bien y anunciando la palabra, dedicó por el impulso del Espíritu Santo muchas horas a la oración, hablando al Padre con filial confianza e intimidad, y dando ejemplo a sus discípulos, a los cuales expresamente enseñó a orar. El cristiano motivado por el Espíritu Santo hará de la oración motivo de su vida diaria y de su trabajo. La oración crea en él actitud de alabanza y agradecimiento al Señor. Le aumenta la fe, lo conforta en la esperanza activa, lo conduce a entregarse a los hermanos y a ser fiel en la tarea apostólica, lo capacita para formar comunidad. La Iglesia, que ora con sus miembros, se une a la oración de Cristo. Bueno, pues en este documento se nos dice que Jesús cultivó la buena amistad o la buena relación con su Padre Dios a través de la oración. Y nos dice que en muchos momentos Él se iba a solas para orar, para hablar con su Padre Dios. De esa manera Él iba cultivando la amistad, la cercanía, el diálogo con su Padre Dios. Así pues también nos dice a nosotros que los cristianos debemos de orar, movidos por el Espíritu Santo, debemos de orar para también entablar un diálogo con Dios nuestro Padre. Y esa pues podría ser la verdadera amistad o la amistad desde Dios. Hemos visto cómo es la amistad en la realidad, en la sociedad, con los seres humanos, pero Jesús hoy nos está enseñando cómo cultivar esa verdadera amistad, y es a través de la oración, como lo hacía Él. Bueno, y si el cristiano logra esto, es decir, la relación de Él hacia su Padre Dios, pues va cultivando esa cercanía a través de la oración. Y la oración pues le ayuda bastante al ser humano. Dice que le aumenta la fe, lo conforta en la esperanza, lo conduce a entregarse a los hermanos y a ser fiel en la tarea apostólica. Entonces, además de que nos ayuda a relacionarnos con nuestro Padre Dios, pues nos ayuda en todos estos aspectos. Nos ayuda a acrecentar nuestra fe, a confortar nuestra esperanza, a sabernos dar a nuestros hermanos, a vivir nuestro apostolado con mayor entrega, con mayor entusiasmo. ¿Sí? Entonces, es de suma importancia la oración. Nos ayuda a las dos cosas, a acrecentar nuestra relación con Dios
y a vivir nuestro apostolado, nuestra entrega hacia los demás con ese entusiasmo, con esa alegría, como lo hacía Jesús. Bueno, pues para cultivar la oración es necesario darnos un espacio, un tiempo. Jesús se dio sus espacios, se dio sus tiempos para orar, porque sabemos que nosotros, pues por naturaleza somos personas muy activas, ¿verdad? Y le damos mucha importancia a nuestro trabajo y muchas veces dejamos las cosas de Dios, quizás cuando tenga un tiempo o cuando me sobre un tiempo o al final del día. Y Jesús nos dice el tema nos dice que Jesús buscaba sus momentos de oración, sus momentos de encuentro con Jesús. También podemos recordar en la palabra de Dios que cuando Él terminaba podemos decir, de su trabajo, de su servicio, de su apostolado, Él se iba, dice, a solas con el Señor para orar al Padre. ¿Sí? Entonces, nosotros también muchas veces andamos muy ocupados durante el día, pero sí es bueno, necesario darnos espacios para la oración y cultivar ese diálogo con Dios nuestro Padre. Esto pues impulsados por el Espíritu Santo, que como sabemos es el Espíritu Santo quien ora por nosotros y con nosotros para llevar a cabo la oración. Y es bueno pues pedir la presencia del Espíritu de Dios en nosotros para poder orar. Bueno, también el texto bíblico que hoy nos ilumina es San Lucas 10, del 21 al 24. Nos dice lo siguiente: en aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, ese ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Volviéndose aparte a los discípulos, les dijo: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en este texto estamos viendo cómo dice que Jesús se llenó de gozo, de alegría, de júbilo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta o se daba cuenta de que mucha gente sencilla, mucha gente humilde, de corazón, se abría a la palabra de Dios, escuchaba la palabra de Dios. Y nos podemos dar cuenta porque en el texto anterior dice: los discípulos vuelven de la misión, y dice que volvieron del apostolado y contaron al Señor su experiencia de apostolado, todo lo que les había sucedido. Hasta le comentaron al Señor, dice: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos someten. Jesús les dice: estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren que les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, para vencer toda la fuerza del enemigo,
y nada les hará daño. Entonces, aquí los apóstoles están ejerciendo su poder en el buen sentido. Han proclamado la palabra de Dios y la gente humilde y sencilla se ha abierto a esta palabra. Es por eso que Jesús se llena de júbilo, de gozo en el Señor, en el Padre Dios, porque mucha gente le está escuchando, mucha gente se está abriendo a la palabra de Dios. Y este es el motivo del gozo de Jesús. Entonces, pues también el texto nos va diciendo, ¿verdad? Diste a conocer este mensaje, esta palabra a los sencillos, pero la has ocultado a los entendidos, a los que se creen sabios. Y bueno, pues posteriormente dice el texto, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, pues el Hijo, es decir, Jesús, tiene la misión de revelarnos quién es el Padre. Y todos creo que tenemos la oportunidad de conocer al Padre si nosotros vamos conociendo también al Hijo de Dios. ¿Y cómo le podremos conocer? Pues a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de las inspiraciones del Espíritu Santo, de que nos dejemos mover por el Espíritu Santo. Y el texto termina diciendo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Entonces, pues mucha gente en el tiempo de Jesús, pues podían ver la presencia de Jesús y oír sus palabras, oír su mensaje. Algunos directamente, otros a través de sus discípulos, que eran pues las personas que también ya habían recibido el poder de Jesús para transmitir el mensaje del Padre. Y hoy, pues hermanos, no podemos ver directamente a Jesús, no tenemos la dicha de verlo en persona, pero sí lo podemos ver por los acontecimientos, por lo que pasa, por los signos de los tiempos, o quizás también hay personas que tengan la dicha de verlo, ¿verdad? Como algunos santos que vemos en que Jesús se revela directamente a ellos, les habla, como por ejemplo a Sor Faustina, ¿verdad? Que tuvo pues esa dicha de hablar con Jesús y Jesús con ella, pero pues no todos tenemos esa oportunidad, pero sí lo podemos experimentar en la Sagrada Eucaristía, cuando nosotros le recibimos, lo podemos experimentar en las realidades de la vida, en los signos de los tiempos. Ahí está Jesús. Jesús se sigue haciendo presente. Y como Él nos ha dicho, dichosos los que creen sin haber visto. Entonces, pues esto nos alienta, nos anima, nos conforta saber que Jesús está con nosotros. Y cuando nosotros pues también alabamos al Padre con esa alegría, con ese gozo, con ese entusiasmo, pues es el Espíritu Santo quien está trabajando en nosotros, quien nos está ayudando a orar, porque Él es su papel, su trabajo de impulsarnos, de ayudarnos, de enseñarnos a orar. Bueno, nos dice
que Jesús alabó al Padre, bendijo al Padre por todo esto que se estaba realizando, por todos estos prodigios que se estaban llevando a cabo. Pues son los sencillos, son la gente sencilla, son los pequeños, son los que se abren al Padre Dios, los que escuchan su palabra, los que se disponen a aprender, los que necesitan de Dios, son los que pueden escuchar la palabra del Padre. Jesús entonces nos enseña cómo relacionarnos con el Padre Dios. Él es el primero que se relaciona con Él y pues nos enseña cómo relacionarnos también nosotros con el Padre. Para Jesús, pues es motivo de alegría que Él se relaciona con el Padre y que nosotros también nos podamos relacionar con Él. Jesús nos enseña a comunicarnos con el Padre. Y pues para enseñarnos, nos dice nuestro tema, Jesús no hacía nada sin consultarle al Padre o comunicarle al Padre. Toda su misión, todo su trabajo, todo su apostolado, siempre se lo comunicaba al Padre. Y con mayor razón nosotros, hermanos, no podemos hacer nada si no nos comunicamos con el Padre Dios, si no le consultamos. Porque si no consultamos a Jesús y que Jesús lleva nuestra comunicación al Padre, pues podríamos decir estamos trabajando por nuestra propia cuenta y no tomando en cuenta al Padre Dios. Entonces tenemos a un intercesor, tenemos a Jesús, quien lleva nuestra oración al Padre. Por eso dice nuestro lema de catequesis familiar, vamos al Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo. O sea, Jesús nos lleva al Padre. Quien nos inspira a llegar a Jesús, pues es el Espíritu Santo. Entonces, pues Jesús es nuestro intercesor y también pues el Espíritu Santo, nuestro abogado, quien intercede ante Jesús. Entonces, hermanos, pues creo que la enseñanza de esta catequesis es abrirnos a la voz de Dios, a la voluntad del Padre, para escuchar su mensaje, para escuchar cuál es su voluntad. Y tenemos como maestro, como modelo, pues a Jesús. Para terminar esta catequesis, quiero leer una metáfora que la tomo de las compilaciones de los libros del padre Jorge Amando Vázquez, el volumen número 4. Y la metáfora se titula así: llenarse de Dios. Un sabio japonés, conocido por la sabiduría de sus doctrinas, recibió la visita de un profesor universitario que había ido a verlo para preguntarle sobre sus pensamientos. El sabio sirvió el té, llenó la taza de su huésped y después continuó echando, con la expresión serena y sonriente. El profesor miró desbordarse el té, que no lograba explicarse una distracción tan contraria a las normas de la buena crianza. Pero a un cierto punto no pudo contenerse más. Está llena, ya no cabe más. Como esta taza, dijo el sabio imperturbable, tú estás lleno de tus culturas, de tus opiniones
y conjeturas eruditas y complejas. ¿Cómo puedo hablarte de mi doctrina, que solo es comprensible a los ánimos sencillos y abiertos, si antes no vacías la taza? Está llena, ya no cabe más. Como la taza, así estaba lleno el sabio de cultura, opiniones. La doctrina solo es comprensible a los que se vacían, a los abiertos de corazón. Solamente los sencillos, los vacíos de todo y abiertos al todo, pueden comprender a Dios y aceptarlo como un tesoro. Para que Dios pueda penetrar en la mente y en el corazón del ser humano, necesita tres actitudes fundamentales: humildad de corazón, escucharlo y dejar que Él actúe. La humildad de corazón es una actitud indispensable para que Dios pueda entrar en el corazón humano. Dios resiste a los soberbios y a los humildes, en cambio, les da su gracia. Santiago 4:6. La persona que abre su ser al Señor lo reconoce como único dueño y dador de la vida, fuente de todo lo bueno, santo y perfecto. Es el Dios que obra conforme a su beneplácito. Filipenses 2:13. Dios es el Dios de los humildes. Solo los humildes pueden llegar hasta Él en actitud de escucha. Escuchen quien quiera escuchar. Ezequiel 3:27. Quien tenga oídos, que entienda. Mateo 13:9. Dios nos habla de 1000 modos y maneras, pero nos habla sobre todo y una vez por todas en Cristo. Este es el Hijo amado, mi predilecto, en el cual me complazco. Escúchenlo. Mateo 17:5. Escuchar es estar bien alertas, atentos y despiertos. Dejar ser a Dios, dejarle actuar. Cada cristiano debe dejar que Dios se manifieste libremente, que Él sea lo que es: luz, fuerza, salvación. Dios es el primero que toma la iniciativa. Él es el que la realiza. Él es el principal agente y el principal amante. Dios se entrega del todo y quisiera que el ser humano dejase paso a su obra, que colaborara con Él. El papel de la criatura es dejar paso al Creador. De Eusebio Gómez Navarro. Bueno, hermanos, pues aquí también la metáfora nos enseña que Dios entra al corazón cuando la persona se abre, cuando la persona le deja paso a Dios, cuando la persona es sencilla y se vacía de todo aquello que no es Dios. Terminemos nuestra catequesis con nuestra tarea de cada semana y en esta ocasión tenemos estas preguntas. ¿Qué me ha enseñado Jesús con la frecuente intimidad con su Padre? ¿Cuánto tiempo le dedico a la oración? ¿Con qué actitud le hablo a Dios mi Padre? Bueno, pues esta es nuestra tarea para meditar durante esta semana. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros para podernos comunicar con nuestro Padre Dios. Y terminamos nuestra meditación con una oración de agradecimiento a Dios nuestro Padre. De agradecimiento
porque nos ha manifestado su mensaje de salvación, su palabra, sus secretos. Nos lo ha manifestado a través de su Hijo amado. Gracias, Señor Jesús, por este momento de reflexión, de meditación, y gracias porque nos has revelado tu amor, tu misericordia, tus buenos deseos. Nos lo has revelado a través de tu Hijo amado. Te pedimos apertura de corazón para escuchar tus designios, para escuchar tu palabra en cada momento de nuestra vida, también a través de los signos de los tiempos, de lo que nos rodea, de nuestras realidades. Te agradecemos y también pues oramos con esta oración que tu Hijo Jesús nos ha venido a enseñar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También agradecemos a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, vela por nuestra fe, y le pedimos también que nos siga llevando a su Hijo amado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias, hermanos. Que tengan un feliz día. Nos vemos la próxima semana.